El Evangelio de Mateo. En sus Biblias, en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 28. Mateo 28. Sí, y vamos a buscar el versículo número 16. Mateo 28. Vamos a buscar en sus Biblias, como les dije, Mateo 28, 16. Y este es el texto que los cristianos tenemos como mandatorio. Si ustedes ven ahí el encabezado, dirá la Gran Comisión. Miren lo que dice el texto. ¿Ya están listos con sus Biblias? ¿Están todos listos en ese pasaje? Es Mateo 28, 16. ¿No tendrás una servilletita que me prestes, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Leo y después oramos y después iniciamos, ¿de acuerdo? Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, vamos a dar gracias, Padre, te doy gracias. Hoy nos has congregado. Gracias, Señor nuestro, porque podemos elevar nuestra oración a ti. Te agradezco por ese tiempo, Señor, donde nos das la oportunidad de centrarnos en tu palabra. Yo te ruego que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos guíe, quien vivifique nuestra mente, quien nos lleve al convencimiento de tu palabra. Por favor, te lo ruego. Entonces, Padre, permite que hoy, Señor, nos alegremos en ti. Te doy gracias por mis hermanos aquí presentes, por quienes nos visitan en este día, y confiado que todo lo que hagamos y lo que hemos hecho hasta este momento es para tu gloria, Señor. Así, Padre, queremos ser hallados fieles, queremos ser hallados diligentes, mi Señor. Yo te ruego que eso mismo que hoy estoy expresando en oración sea una realidad en todos los que estamos aquí. Padre nuestro, por favor, bendícenos en esta hora y permite que tu palabra transforme la mente y los corazones de todos los que estamos aquí, mi Señor. De tal manera que realmente cumplamos y entendamos esta palabra, mi Señor, que estamos leyendo y que vamos a exponer. Te agradezco infinitamente en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, siéntense. Doy gracias a Dios por la bendición de que estén aquí. Hoy están ustedes aquí porque vamos a presenciar los bautismos de algunos hermanos. Hoy, antes de esto, evidentemente, vamos a tener ese tiempo de predicación. La predicación, la exposición de la palabra es la parte central del culto cristiano. Aunque acabo de mencionar hace unos minutos acerca de la alabanza, acerca de la música, acerca de la ofrenda y todo cualquier otro elemento que ustedes puedan considerar, lo más importante dentro de una reunión cristiana es el tiempo de la predicación. Es donde nosotros venimos a la Biblia y entonces el predicador expone desde un texto las escrituras y habla de parte de Dios, y evidente también lo hace delante de Dios. La intención no es solamente predicar lo que a mí se me ocurra o lo que sea alusivo al momento, sino evidentemente tomar los textos y que sea lo que Dios ha determinado que se escuche, es evidentemente lo que está escrito. Entonces, si están en sus Biblias y si tienen Biblias, podrán considerar que en el encabezado de su versículo 16 dice la Gran Comisión. La Gran Comisión, entendemos los cristianos, tal como lo dice ahí, es ese mandato que el Señor dio para que nosotros fuésemos y predicásemos el Evangelio, es decir, compartiéramos las buenas noticias de salvación a otras personas.
Leemos entonces el texto, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Este momento es el momento en el cual Jesús ya ha resucitado. Él ya ha experimentado la muerte y a la vez también la resurrección. Entonces, por eso Él les dio la indicación de que fueran a Galilea y en ese lugar le iban a ver. Dice el versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Se refiere evidentemente que toda autoridad, todo poder, todo dominio, toda gloria le pertenece a Él. Es de Dios, es de Cristo. Jesús tiene todo poder. Imagínense, vean esto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Para que me entiendan esa parte, que quiero que quede muy clara, en octubre, fue en octubre, ¿no?, cuando tomó posesión la señora presidenta. Entonces, antes de eso, ella evidentemente no tenía las facultades para poder determinar o que su voz fuese escuchada como una autoridad. Pero una vez que ella tuvo la investidura presidencial, entonces ella tuvo la autoridad y el poder para que su voz fuese escuchada y obedecida. Entonces, eso trasládenlo a ese texto cuando dice que toda potestad, que se refiere todo poder, me ha sido dado, pero no solamente aquí en la tierra. Nuestra presidenta tiene solamente poder en todo el territorio mexicano, pero Jesús tiene poder, autoridad y dominio en el cielo y en toda la tierra. Por tanto, esa palabra es bien importante, hermanos. Por tanto que Jesús tiene toda autoridad, Él dio un mandato. Y ese mandato es id y haced discípulos a todas las naciones. Y un discípulo evidentemente es un seguidor, es un aprendiz, es alguien que está aprendiendo es alguien que está siguiendo a alguien. Y evidentemente el mandato de Cristo hacia sus discípulos es que ellos fueran y predicaran y hicieran discípulos de Él, no de ellos. Y les dice entonces que vayan a todas las naciones y que les bauticen, o dice aquí bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está la fórmula bautismal, es decir, cómo es que Jesús pidió que se bautizaran las personas, se bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como cristianos nosotros creemos en la Trinidad, en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo, que es un solo Dios, en una sola naturaleza divina, pero en tres personas. Hoy no voy a hablar de la Trinidad, pero sí quiero que ustedes vean. Ahora, por favor, vayamos a su libro de los Hechos, que está en sus Biblias. Es unas páginas adelante. Porque si yo quiero saber qué ocurrió después con la iglesia o con estos apóstoles que Jesús le está dando instrucciones, la Biblia misma lo menciona, y eso es por medio del libro de los Hechos, que algunos le llaman, bueno, inclusive en sus Biblias van a ver ahí Hechos de los Apóstoles. Otras personas les gusta nombrar a este libro los hechos de el Espíritu Santo. Pero vean lo que dice el primer versículo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, recuerden que este escrito, o que este documento es escrito por un hombre llamado Lucas. Y hubo un documento previo, que es el Evangelio de Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, esto es lo que está haciendo referencia que acabamos de leer en Mateo. Son las instrucciones que el Señor le dio a los apóstoles, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando Jesús resucitó, después estuvo 40 días aquí en la tierra, y después de esos 40 días Él ascendió otra vez al cielo. Y vean lo que dice otra vez este versículo, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca
del reino de Dios. Y así, vemos ahora el versículo número 8. Cuando Jesús ya está para irse, porque esos son los últimos momentos, Jesús está para ascender al cielo. En esos momentos el Señor le pregunta a sus discípulos en el versículo 6, porque Él ya se iba, ellos son israelitas y ellos están pensando que Jesús va a gobernar en ese momento. Entonces vean lo que dice aquí, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel a Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, ¿se acuerdan cómo dijo allá en Mateo Jesús? Id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Alguien sabe cuántos países hay en nuestro planeta? ¿Cuántos? 248 dicen. Son muchísimos, ¿verdad? Hay unos grandes como el nuestro y otros más pequeños. Ahora Jesús les da la misma instrucción, es la misma instrucción, pero lo está haciendo de una forma diferente. Pero recibiréis poder, les dice Jesús, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿De dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, si ustedes analizan, es la misma indicación: id y hacer discípulos a todas las naciones. Y estos tendrían que ser testigos de Cristo, testigos de su resurrección, testigos de su muerte hasta lo último de la tierra. Y lo que quiero que vean más adelante, por favor, vamos a unos capítulos más adelante, en Hechos capítulo número 2, en Hechos capítulo número 2, esta es particularmente la razón por la cual nosotros predicamos, compartimos, visitamos, para que otras personas conozcan del poder del Señor. En Hechos 2 es el cumplimiento de la promesa que Jesús hizo a sus apóstoles. Él les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les capacitaría para poder predicar y anunciar el Evangelio. Ustedes se acuerdan, y quizá todos lo sepamos, porque es parte quizá del conocimiento público, que Pedro negó a Jesús. ¿Sí lo han escuchado eso? Quizá lo vieron en alguna película, pero lo dice la Biblia evidentemente. Pedro fue un discípulo que algunos lo consideran como el líder del grupo, uno de los más cercanos a Jesús. Pero no solamente Pedro, sino que todos en el momento de las dificultades, de los problemas, dejaron a Jesús. Cuando él fue crucificado, solamente un apóstol estuvo con él y las mujeres. Entonces, Pedro fue el que negó a Jesús y inclusive llegó a maldecirlo. Y en ese momento todos los apóstoles fueron dispersados cuando Jesús fue arrestado. Pasa después lo de la resurrección, pasa después eso que acabamos de leer, las instrucciones que Jesús le da, y de repente Pedro es, juntamente con los otros apóstoles, capacitado para presentar el Evangelio de Jesús. Y quiero que vean esto, porque Pedro en el capítulo 2, en el versículo número 22, del capítulo 2 de Hechos 2, versículos 22, él se levanta y empieza a dar su discurso y dice así de esta manera: ahora, dense cuenta que este momento es un lugar donde hay una gran cantidad de gente, porque es una fiesta, es la fiesta del Pentecostés. Es una fiesta donde venían a Jerusalén de todos lugares, venían de todos los rincones del Imperio Romano y venían a celebrar esa fiesta, que era la fiesta de la cosecha. Y en ese momento,
Cuando viene el Espíritu Santo hay un gran sonido, un viento recio, y entonces estas personas empiezan a hablar en otros idiomas, a glorificar a Dios, y eso hace que las personas pongan su atención en estos hombres, y algunos decían, estos están borrachos, pero Pedro entonces se levanta y les dice, estos no están borrachos como ustedes suponen. Y como les dije, a partir del versículo 22 dice así, Pedro empieza a dirigirse al pueblo y les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hermanos, dense cuenta de lo que está ocurriendo. Pedro está parado delante de una multitud, miles de personas, y lo que le está diciendo, ustedes mataron a Jesús. Yo creo que se necesitaría mucho valor para eso, ¿no? Él está señalando directamente a estas personas y pongan atención a las palabras que les está diciendo. Jesús Nazareno, que era un varón aprobado por Dios entre ustedes. Él, con las maravillas, con los prodigios y las señales. ¿Qué milagros, señales y prodigios? Los milagros que él hacía, las maravillas que él hacía, porque él sanó a los enfermos, él resucitó a los muertos, él sanó al paralítico, sanó a muchos paralíticos, limpió a muchos leprosos. Hermanos, esas señales, porque eso es lo que eran sus milagros, eran solamente una forma en que la gente se diera cuenta que él era quien decía ser, que era el Cristo, que era el Mesías, que era el ungido, que era el siervo del Señor, para que, si queremos verlo de esa manera. Él les está diciendo que ellos mataron a un justo. ¿Alguna vez, quizá como sociedad, ustedes se dieron cuenta, porque así quedó en cierta manera, que esta figura de este político quedó como alguien que murió inocentemente? Me refiero a nuestro entorno, la situación de esta ciudad. ¿Se ubican? Todos nosotros decimos, fue una injusticia. Él era un hombre bueno, en términos generales, ¿no? Pero es lo que está Pedro diciéndoles, ustedes mataron. ¿Se dan cuenta que alguien fuera y les dijera a esos hombres, ustedes mataron a este hombre? ¿Cómo responderían aquellas personas? Es lo que está ocurriendo aquí. Pedro les está diciendo, ustedes, dice en el versículo número 23, a este. Se refiere a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Nunca olviden esa palabra. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La crucifixión de Jesús se dio por manos de pecadores, de inicuos, los perversos. Y eso evidentemente lo que Pedro está diciendo es que fue algo que Dios determinó que así ocurriera. Dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora, vean lo que pasa en el versículo 36. Ahí mismo en Hechos 2:36. Dice de esta manera, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese hombre que ustedes crucificaron, ese hombre que mataron, le está diciendo a esa gente, Él es el Señor y Él es el Cristo. Si alguna vez ustedes nunca han entendido qué es la palabra Cristo, se refiere al ungido de Dios, al que Dios ha capacitado para poder ser ese hombre que moriría a favor nuestro. Pero, ¿qué es lo que pasó con estas personas que escucharon esto? Si se dan cuenta, lo que Pedro ha dicho, podemos resumirlo. Uno, ustedes mataron a Jesús. Ustedes entregaron a quien es el Cristo. Ustedes entregaron a quien es el enviado por Dios. Nos está acusando directamente.
y se los está diciendo de frente, ¿qué reacción tendrían esas personas? Algunos se enojarían, ¿no? Pero ¿qué reacción hubo en ellos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el versículo 37? Al oír esto, se compungieron de corazón. Es como un dolor o como un golpe interno, como cuando hay una situación quizá de vergüenza, donde dice se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es que se dieron cuenta que ellos cometieron un error, porque mataron al Cristo, mataron al Señor, mataron al que era su Salvador. Pero recuerden esto había sido determinado que así ocurriera. Así tenía que ser. ¿Qué es lo que responde Pedro que deben hacer estos hombres? ¿Qué dice el siguiente versículo, el versículo número 38? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces las personas que reciben y escuchan el mensaje de Cristo son llamadas ¿a dónde? ¿A qué? A que se arrepienten. ¿Ellos de qué se van a arrepentir? Evidentemente se tienen que arrepentir ¿de qué? De que ellos mataron al Cristo, de que ellos pecaron contra el Señor. Y evidentemente ellos deben de bautizarse en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este texto lo estoy usando para que ustedes se den cuenta qué es lo que ocurre con los creyentes que vienen a la fe en Cristo. Miren, pongamos atención al texto de la Biblia. Sigo leyendo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces cuando por primera vez el mensaje del Evangelio fue predicado, y ese mensaje consistía en ¿qué? En anunciar que Jesús vino a esta tierra, hizo solamente beneficios a la gente, predicó y anunció sus buenas noticias de salvación. Ese Jesús fue muerto por medio de los pecadores, lo mataron en una cruz. Ese Jesús que murió en la cruz resucitó al tercer día. Y ese Jesús que resucitó mandó a que predicasen estas palabras en su nombre. Y a que entendiendo ese mensaje, las personas entonces ¿qué? Fueran llamadas al arrepentimiento. Y esta promesa no solamente era para ellos, sino que está diciendo que es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Nosotros estamos muy lejos de Jerusalén. Tenemos que cruzar todo el océano Atlántico. Si tomamos un avión, tendríamos que hacerlo desde Ciudad de México, con una escala en Nueva York, y después otra escala en España, y después, ahora sí vamos a Jerusalén. Pero ¿se dan cuenta cómo esa promesa nos alcanzó a nosotros que estamos tan lejos? Ustedes, mis hermanos, que estamos aquí presentes, ustedes y yo, tenemos esta promesa también para nosotros. Y entonces, ¿qué ocurrió después con estas personas que creyeron en Jesús? La Biblia dice dice el versículo número 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces aquellos que escucharon el mensaje de Cristo aquel día y creyeron a Jesús, ese día yo creo que se organizaron bautizos masivos en el río Jordán, o quizás cerca de ahí de donde estaban los hermanos en Jerusalén, pero fueron bautizados.
y fueron añadidos a la congregación. Fueron añadidos a la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué dice el versículo número 42? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacen los cristianos, hermano? ¿Qué hacemos nosotros? Perseveramos en la doctrina de los apóstoles. ¿De qué apóstoles? Los que están aquí en la Biblia. También tenemos comunión unos con otros. Por eso es muy importante congregarse. Y aparte también, en ocasiones como esta, tenemos la oportunidad de compartir los alimentos. Y oramos juntos. Eso que hacían los hermanos hace más de 2000 años, es lo que seguimos haciendo nosotros hasta el día de hoy. Es lo que hacemos los cristianos cuando nos reunimos. Pero después de esto, hubo otra ocasión en el capítulo 3, cuando Pedro predicó un segundo mensaje. En el capítulo 3, versículo número 13, en ese momento Pedro iba, como de costumbre, a la oración, iba con Juan, y en ese día encontraron a un paralítico, que estaba cojo. Era un cojo que estaba en la puerta, en la entrada del templo, y estaba pidiendo limosna. Cuando Pedro lo vio, le dijo: no tengo oro ni plata, porque este hombre estaba esperando recibir algo. Pero Pedro le dijo: lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y ese hombre fue sanado. Y esa señal que ocurrió en ese momento fue algo muy importante, porque la gente se dio cuenta, fue algo notorio. Y fíjense lo que dice el versículo número 13, Hechos 3:13. Hechos 3:13 dice de esta manera: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quienes vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Nuevamente Pedro está predicando el evangelio. Nuevamente Pedro está delante de una multitud, y nuevamente Pedro le está diciendo lo mismo. Les está diciendo: ustedes mataron y negaron al santo. Les está diciendo: ustedes pidieron que se les diese, en lugar de Jesús, que se les diese a Barrabás. Pilato les dijo: es costumbre que en esta fiesta les entregue un preso. Aquí está Jesús, el que dice que es el rey de los judíos. Lo podemos dejar en libertad. Pero ellos no, ellos pidieron a un homicida, que es Barrabás. Y mataste, dice el versículo 15, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de vosotros. Un milagro de sanidad en un hombre dio como resultado que la gente escuchara nuevamente el mensaje de Cristo. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Y eso es una parte fundamental, hermanos. Muchos de ustedes, al igual que yo, cometemos pecados viles y quizá muy deshonrosos. Y si antes no habían nunca escuchado acerca de Cristo, también se encuentran en ese periodo de ignorancia. Muchos de nosotros estuvimos en ese periodo de ignorancia, donde no conocíamos, donde ignorábamos esto, donde ignorábamos acerca de Cristo, de su obra, de sus milagros, de su mensaje, de su muerte salvífica. Y como tanto Pedro como ahora predicamos ese mismo mensaje. Y Pedro les dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. ¿Cuál es el llamado de Pedro ahora hacia esa gente? ¿Qué dice el versículo siguiente? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Miren, hermanos, muchas veces nosotros tenemos testimonios. Yo les puedo contar de la ocasión
o de la forma en la cual yo conocí al Señor. Lo cual de repente puede ser muy inspirador. Hay muchas personas que tienen testimonios impactantes. Pueden decir, yo era un delincuente, yo robaba, yo era un asesino y Dios me convirtió. Pueden encontrar a una familia, es que yo le pegaba a mi mujer y le maltrataba a mis hijos, pero Dios me cambió. Quiero mostrarles, hermanos, que el testimonio es algo importante. El cómo testificamos de Cristo. Oigan esto, la forma en la que yo me convertí, el que si yo les cuento qué fue primero y qué fue después, es importante. Les puede ayudar en su fe. No es el Evangelio, tiene que ir acompañado del Evangelio. Es decir, el mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero quiero ahora, hermanos, por favor, que vayan a Hechos. En ese mismo libro de Hechos, en el capítulo número 22. Hechos 22. Lo que hemos visto es que los hermanos cristianos, cuando ellos recibían el mensaje del Evangelio, y aún ahora cuando los cristianos reciben el mensaje del Evangelio, siendo enemigos de Dios, cuando vienen a ser reconciliados con Dios, lo siguiente que hacen es arrepentirse, y después de arrepentirse, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que los cristianos hacen según lo que estamos leyendo? Se bautizan. Se bautizan. Y ahora vean lo que dice en este caso el hermano Pablo, porque Pablo nos va a relatar su conversión. Si ustedes no conocen a Pablo, déjenme decirle que Pablo, antes de ser Pablo, se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. Y este hombre Saulo era un hombre que odiaba a los cristianos, los aborrecía, de tal manera que los perseguía y los mataba. ¿Dónde está eso, hermano? Está en la misma Biblia. Si ustedes ven el capítulo número 8 y el capítulo número 9, ustedes van a ver ahí cómo Pablo, que antes era Saulo, era un perseguidor. De tal manera que él iba por las casas, rompía las puertas y sacaba a las personas arrastrándolos para que ellos negaran a Cristo, para que ellos aún blasfemaran en contra del Señor. Y aún pidió él autorización para ir a otra ciudad y llevando cartas y documentos de las autoridades judías, él iba de Jerusalén a Damasco. Y en ese camino a Damasco tuvo algo o pasó algo que lo cambió totalmente. Oigan lo que dice Pablo en capítulo 22, versículo número 2. Número 3. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo se está presentando, él dice dónde nació, dice de dónde era y dice cuál fue su formación. Gamaliel es como si hubiera ido a la mejor universidad de aquel entonces, era un maestro, un rabino. Dice que Pablo fue instruido estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Y él era celoso. A él nadie podía decirle que su religión estaba mal. ¿Se parece a alguien? Se parece a nosotros, ¿no? Cuando alguien dice, no, yo estoy bien, no me hables de otra cosa. A mí me enseñaron mis padres de esta manera. Es lo que dice Pablo, ¿no? Pero dice aquí, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos a quien también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pablo era un hombre implacable. Dice que él, lo que acabamos de leer, era celoso de sus tradiciones. Él era celoso de sus costumbres. Él guardaba este mandato hasta la muerte. Él iba persiguiendo a los de este camino, porque en ese momento no se les conocía como cristianos,
¿Sí se dan cuenta que dice, perseguía yo este camino, y camino está en mayúsculas? Se refiere al camino de la fe que es en Cristo. Y lo perseguía hasta la muerte. Era implacable lo que les decía. Ese hombre no tenía nada. Las autoridades dice que le dieron permiso, les dieron documentos para permitirle a él perseguir a los cristianos. Y como les dije, fue a otra ciudad para traer a otros hombres y mujeres y traerlos hasta Jerusalén. Y ya siempre se los he dicho, pero se los repito otra vez. Una de las palabras que más me gusta en la Biblia es pero. Es lo que sigue después, en el versículo número 6, pero. Y ese pero es lo que muchas veces marca la diferencia también en nosotros. Como cuando nos resistíamos al Evangelio, pero ocurrió esto y ocurrió aquello. Y entonces, eso que ocurrió, ese pero, fue lo que permitió que ahora yo venga a confesar a Jesucristo. Vean lo que dice aquí, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, más o menos como esta hora, estamos a 15 minutos 20 de las 12, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Se imaginan lo que estaba haciendo Saulo en ese momento? Saulo estaba luchando contra Dios. Saulo se estaba oponiendo a Dios. Saulo pretendía que con su celo, que con su tradición, que con sus costumbres, que con su persecución podría acabar con lo que él creía que estaba mal. Pero no sabía que estaba luchando contra Dios. Hasta que, como muchos de ustedes también, como también en mí, y como ha pasado con muchos hombres en el pasado, y como siguiera ocurriendo con muchas personas después de nosotros, va a acontecer algo que va a cambiar nuestra mente. Yo me acuerdo que alguna vez yo le dije a una de mis primas, cuando yo comencé a ir a la iglesia, le empecé a invitar, y ella me dijo, yo nunca voy a ir a ese lugar. Y hasta este día sigue yendo a la iglesia. Se sigue congregando allá donde ella congrega, que es donde yo congregué en aquel momento. Y así a lo largo de los años que Dios nos ha permitido caminar, hemos encontrado muchísima gente que ha dicho que no, quizá no al grado que Pablo, ¿verdad? Que Saulo, que perseguía a los cristianos. Pero por ejemplo, John Newton, ¿alguien sabe quién es John Newton? John Newton era un hombre que era un traficante de esclavos. Estamos hablando del siglo XVII, perdón. Donde se traficaba con esclavos desde África. Era un hombre esclavista que vivía de eso, pero que hubo un momento donde él tuvo que convertirse y entender que su vida necesitaba del Señor. Y aquí hay unas palabras que yo les quiero leer acerca de él y pongamos atención. Eso es lo que dice John Newton. John Newton dijo esto, es cierto que no soy lo que debería ser, pero bendito Dios, ya no soy lo que era. Dios me ha sacado misericordiosamente del profundo lodo cenagoso y ha puesto mis pies sobre la roca, Cristo Jesús. ¿Alguna vez ustedes han andado en el lodo? Quizá no tanto como el cenagoso, ¿no? Pero cuando nuestra calle no se pavimenta o vienen las lluvias, traemos todo aquí una plasta de lodo aquí. Que nuestros pies se sienten pesados, ¿no? Nos vamos resbalando. Y lo que dice John Newton en sus palabras es que Dios nos sacó de ese lodo y le llevó a una roca firme, que es Cristo Jesús. Pero sigue la cita, dice de esta manera, Él ha salvado mi alma y ahora es el deseo de mi corazón ensalzar y honrar su gracia incomparable, gratuita, soberana y distintiva, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Es la gran alegría de mi corazón atribuir mi salvación enteramente a la gracia de Dios. Esas son palabras de John Newton. Si ustedes no saben quién es, él compuso un himno muy famoso que se sigue cantando hoy día y que yo antes de ser cristiano lo escuchaba en las películas
Es sublime gracia del Señor, algo así, ¿no? Sublime gracia. No lo canta también, ya no canta también, ahí no, luego lo canta. Pero dice eso, de cómo de la miseria, del lodo, de la podredumbre, Dios lo trae a la luz que es en Cristo Jesús. Ahora, hubo otro hombre llamado Spurgeon, Charles Spurgeon, ese es del siglo XIX. Este hombre se conoce como el príncipe de los predicadores, era un excelente predicador. Predicó a multitud de gentes, todavía no había micrófonos. Pero cuando la historia de él es un poco distinta porque él sí creció en un entorno cristiano, su papá era pastor, su abuelo fue pastor, pero él, aunque fue joven, y siendo joven tenía una influencia cristiana, él escribe esto. Este es Charles Spurgeon. Estuve años y años sintiendo que estaba al borde del infierno. Estaba descontento, desanimado, desesperado. Soñé con el infierno. Mi vida estaba llena de dolor y miseria, creyendo que estaba perdido. Ese es un hijo de pastor, un nieto de pastor, que uno podría decir, creció dentro de la iglesia y conoce la Biblia. Era un hombre que estaba desolado, desesperanzado y deseando quizás hasta el infierno conforme a sus palabras. En esa búsqueda espiritual que tenía Charles Spurgeon, en un invierno, como por estas fechas, quizá enero o febrero, allá en Inglaterra, él se dirigió a la iglesia, no pudo llegar a su iglesia porque estaba una tremenda tormenta de nieve, así que se metió a otra iglesia. Y en ese día el predicador no llegó el pastor. Así que otro hermano se levantó y tomó un texto de Isaías y empezó simplemente a decir, mirad a mí, que es un texto de Isaías, mirad a mí. Y el llamado de este hombre simplemente era, mirad a Cristo. Y se dio cuenta que había este joven nuevo, que es Spurgeon, y le dice, serás miserable, tienes que mirar a Cristo. Hermanos, y Spurgeon cuenta que eso fue el momento donde él entendió. Fíjense lo que dice después. Ese día en que encontré al Salvador, aprendí a aferrarme a sus amados pies. Fue un día que nunca olvidaré. Escuché la palabra de Dios y ese precioso texto me llevó a la cruz de Cristo. Puedo testificar que la alegría de ese día fue completamente indescriptible. Pude haber saltado, podría haber bailado. No había expresión, por fanática que fuera, que hubiera estado fuera de la alegría de esa hora. Han pasado muchos días desde entonces, pero nunca ha habido un momento en que haya tenido la euforia plena, el deleite chispeante que tuve ese primer día. Ese momento para Spurgeon fue el momento en el cual entendió el Evangelio, donde la luz de Cristo vino y iluminó su mente. Fue el momento en que descubrió a su Salvador. Y ese momento es el que, hermanos, muchas veces quizás ustedes puedan encontrarse igual, aunque quizás tengamos tiempo yendo a la iglesia, en que quizás estemos tiempo congregando en la iglesia, o a lo mejor no he congregado y a lo mejor es por primera vez que estoy escuchando el mensaje de Cristo, pero son momentos, hermanos, en los cuales nuestra alma está vacía. Está como decía John Newton en su confesión, soy un hombre miserable. Yo de alguna forma, aunque conocí al Señor a los 17 años, mi vida era vacía. Era vacía. El entorno de mi familia, pues evidentemente dentro de la desintegración familiar, y créanme que yo era muy tímido. A veces si ustedes ven que soy serio, ahora ya hablo más, ya platico más, pero a veces ustedes me ven ahí, me ven un poco serio, o me ven que soy muy parlanchín. Bueno, ahorita ya tengo que hablar, ¿no? Es mi trabajo. Pero normalmente la gente le dicen a mi esposa, es muy serio tu esposo. Bueno, aquí está también mi mamá, ya también sabe que soy serio, ¿no? Pero normalmente eso se debió a una separación dentro de mi familia. Bueno, del papá y la mamá, ¿no? Y evidentemente eso marcó mi vida. Y yo me acuerdo que cuando era niño, la maestra lo que se lleva una notita ahí que había mejorado desde que llegué al kinder hasta cuando salí. Y entonces yo viví de esa forma en cierta tristeza. Aunque sí la pasé bien, no puedo decir que no. Fue un niño que salía a la calle a jugar. Pero cuando conocí al Señor, realmente fue un cambio.
una transformación. A los 6 meses de que yo conocí del Señor, me bauticé. Y fue antes de salir de la preparatoria para entrar a la universidad. Cuando yo entré al tecnológico, que Dios me permitió entrar ahí, estudiar y terminar mi carrera, yo ya iba bautizado cuando entré. Me bauticé en el Borbollón, que es ya saben que es un cuerpo de agua que está aquí cerquita. Y regresando a Pablo, porque eso sí está en la palabra, mi testimonio no está en la palabra. Pablo, acuérdense que él dice que era un perseguidor de la iglesia, un hombre celoso de sus tradiciones. Yo les tengo que confesar que en mi caso yo no tenía costumbres y tradiciones. Para mí, hasta cierta manera, como que fue algo como que si yo lo estuviera esperando siempre en mi vida. Para mí fue así. Entonces, dice así en el versículo número 8 de Hechos 22, yo entonces respondí, recuerden que la voz dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y le dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, es decir, Pablo, que en ese momento es Saulo, quedó ciego. Es como si le salieran unas escamas en los ojos y no podía ver. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo número 9. Entonces, como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías. Fíjense cómo es esto. Siempre es por medio de alguien. Cuando contamos nuestro testimonio, hubo alguien, o hubo personas que fueron usadas por Dios para que nos contaran, para que nos invitaran, para que nos impulsaran. Y en este caso, Pablo estaba totalmente confundido, había escuchado la voz, no tenía vista, 3 días estuvo ayunando, estuvo orando. Y fíjense lo que pasa aquí. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué pasó con Pablo después de que creyó? Se bautizó. Entonces, eso lo vamos a encontrar muchas veces en la Biblia, sobre todo en este libro, que los creyentes que escuchaban a Cristo, que creían en su nombre, después de ese momento venían y se bautizaban. Pero antes de avanzar un poco más, yo quiero que se den cuenta de lo que Dios le está diciendo a Ananías, lo que Dios está diciendo a Pablo, a Saulo, por medio de Ananías. Cuando Ananías vino y oró por él, aquí no dice que oró, pero sí en el Hechos 9, dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Hermanos, si ustedes están aquí, si ustedes de alguna forma han creído en Cristo, si ustedes incluso han servido al Señor, si ustedes quizá ahora están escuchando por primera vez, si ustedes están entendiendo lo que es el mensaje de Cristo, la necesidad del arrepentimiento, la necesidad de confesar nuestros pecados, la necesidad de venir a la fe, ustedes han sido escogidos también. Es lo que la Biblia dice de arriba hacia abajo. La Biblia confiesa que fuimos predestinados para ser santos y sin mancha delante de Él. La Biblia dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice, como el ejemplo de texto del profeta Jeremías, que Él fue desde el vientre de su madre. Inclusive Pablo también. Miren, si ustedes van a Gálatas, vayan a Gálatas, por favor, es una carta que está adelantito, solamente unas cuantas páginas de donde están ustedes.
a la carta a los Gálatas, y sería increíble que ustedes en casa leyeran este pasaje también, porque ahí Pablo va a dar mucha información también de su conversión. Miren esto, Gálatas capítulo número 1. Gálatas capítulo número 1, versículo 11. Y leo de esta manera: mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de mis tradiciones de mis padres. ¿Cómo dice? Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esa parte ya la conocemos. Saulo era un hombre lleno de costumbres y tradiciones, y él aventajaba a muchos. Pero es increíble lo que dice aquí. Inclusive está mi palabra favorita. ¿Ya se dieron cuenta? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Hermanos, si ustedes han creído en Cristo, Dios los ha apartado desde el vientre de su madre. Ustedes dicen: yo era un feto, yo era un bebé, yo no entendía, pero créanme que desde allí Dios les apartó. Los escogió. ¿Para qué, hermanos? ¿Para hacerlos grandes a ustedes? Para revelar a su Hijo en mí. ¿Cuál es el propósito, hermanos? ¿Cuál es el trabajo mío? Es que ustedes sean cada vez más como Jesús. Es que ustedes vivan más como Cristo. Es que ese Hijo eterno de Dios se ha formado en ustedes. Es que, ¿se dan cuenta cómo nos hacemos llamar? Antes se les decían a los de aquel camino, pero ahora se les dice cristianos. Y el cristiano es aquel que se parece a Cristo, que se identifica con Cristo, con sus palabras, con sus enseñanzas. Aquí Pablo me está diciendo que él era un hombre tradicional, guardaba las tradiciones de su familia, de los padres también de la nación israelita, pero a él le fue revelado. Más bien dicho, Cristo fue formado en él. Ustedes van a encontrar que ese hombre que estoy mencionándoles, si ustedes no lo conocen antes, podemos decir que fue el más grande misionero que ha existido hasta la fecha. Cuando él muere, por ahí del año 65, y su cabeza es cortada, él todo lo había llenado del evangelio. Había plantado muchas iglesias. Había llevado ciudad tras ciudad el evangelio de Cristo, entrando en las ciudades, predicando en las sinagogas, predicando en las plazas. Él recibió azotes, lo apedrearon, lo escupieron, lo maldijeron, le hicieron cuantas cosas quisieron. Pero él cumplió su ministerio. Y regresando a Hechos 22, donde Pablo nos está mencionando esa parte de su vida, se van a dar cuenta de esto. Entonces, Saulo, al igual que ustedes, fue escogido por Dios. Y él les dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido ¿para qué? Para que conozcas su voluntad. Para que ya no vivan en base a su voluntad. Para que vivan en base a la voluntad de Dios. Y para que veas al justo y oigas la voz de su boca. Hermanos, la voluntad o el propósito de Pablo era perseguir a aquel que lo alcanzó primero. Para que veas al justo y oigas la voz de su boca. Hermanos, la mejor forma, y esto es muy importante, de que ustedes oigan la voz de Dios hoy en día es por medio de su Biblia, por medio de la palabra del Señor. Por eso la insistencia tanto de que lean. Y evidente también por medio de la predicación. Por eso Dios ha mandado que se predique su palabra. Pero oigan esto, el 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Hermanos míos, ustedes que hoy se van a bautizar, aquellos que ya se han bautizado, aquellos que quizás están escuchando por primera vez, todos aquellos que venimos a la fe en Jesucristo,
todos nosotros, así como aquella ocasión en la cual yo también creí, al igual que Pablo, somos llamados a ser testigos de Cristo. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando empezamos? Y me seréis testigos. Y un testigo testifica de lo que ha visto y de lo que ha oído. Yo he visto la gloria de Dios a través de mi vida, a través de la vida de otras personas, a través de ustedes también. Y ustedes, hermanos, al igual como yo lo estoy haciendo ahora, deben de testificar de Cristo también. Y me seréis testigos, dijo Jesús. Entonces, Ananías le está diciendo a Pablo, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Entonces estos hombres vinieron a la fe, este hombre vino a la fe. Y la indicación siguiente fue que, ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Si ustedes han entendido esto, el mensaje, hoy hemos expuesto el mensaje de Cristo. Jesús murió, Jesús fue sepultado y Jesús resucitó el tercer día. Jesús dio un mandato de que fuésemos y predicásemos evangelio a todas las naciones. De otra forma, hasta lo último de la tierra. Nosotros estamos aquí, quizá no hasta el fin de la tierra, pero estamos muy lejos de aquel lugar donde Dios dio ese mandato. El evangelio ha llegado a nosotros también. Así que, si ustedes son testigos de Cristo, si ustedes son llamados a ser testigos de Cristo, yo les animo a que crean en su evangelio, de que se arrepientan de sus pecados. Ustedes, aunque han asistido a la iglesia, se encuentran vacíos, desalentados, desanimados, o sin un propósito a fin del por qué congregar, yo les animo a que crean en Cristo. Nuestras tradiciones, nuestras costumbres muchas veces nos atan, nos detienen. Pero créanme algo, créanme que estoy contento por algo. En el servicio cristiano, o en el servicio que ahora me corresponde, le predicamos a mucha gente. Trabajamos con muchas personas, compartimos a muchas personas, a veces, y créanme, que les quiero decir la verdad, hasta ahorita no he visto yo rechazo de alguna persona. No lo digo por ustedes, me refiero en general. Y gracias porque siempre nos reciben en sus casas. Pero sí, el trabajo de repente es laborioso, porque eso se trata de sembrar, de sembrar, de sembrar, de sembrar. Y el resultado quizá no lo veremos, pero creo y tengo la esperanza de que algún día dará fruto en sus vidas y sus corazones. Así como en alguna ocasión alguien predicó primeramente a mi madre y después predicaron a mí, yo creí, así como en el caso de mi esposa, alguien le predicó a ella y ella creyó, y quizás así como cada uno de ustedes alguien les predicó y creyeron, así también es mi esperanza de que ustedes, ahora que me toca a mí esa parte de sembrar en ustedes, también crean en el Señor y algún día sean discípulos de Cristo o comiencen a ser discípulos de Cristo por medio del bautismo y ustedes tengan el valor de compartir y predicar a otras personas del Señor, hermanos. Y se cumple esta palabra, seamos testigos suyos a todos los hombres. Así que, mis hermanos, aquellos que están por bautizarse, que han tomado esa decisión, vamos a orar por ustedes y vamos a proceder a ese acto que es una ordenanza que el Señor nos ha dado. Vamos a orar, ¿sí? Mi Dios, te doy gracias porque has bendecido este tiempo, mi Señor. Hoy te ruego que todos nosotros, mi Señor, presentes aquí, podamos participar de esta bendición tan grande, Señor. Amado Dios, glorifícate, Padre. Tu palabra nos dice que uno es el que siembra y otro es el que ciega, pero que el crecimiento lo das tú, mi Señor. Y que a veces nos toca recoger donde no sembramos, y quizás sembrar, y quizás no ver el fruto, mi Señor. Pero ese es el trabajo que nos has dado, mi Señor, de predicar tu palabra, de anunciar las buenas nuevas, porque yo sé que el trabajo de convertir a las personas, eso lo haces tú, mi Señor. Muchas veces nosotros podemos contar nuestro testimonio, testificar de ti, y podemos trabajar mucho tiempo con algunas personas y después irse. Pero te ruego, Padre mío, que tú sostengas tu palabra, porque no depende de nuestro éxito, sino que todo es enfocado a tu gloria. Señor nuestro, no permitas que nos cansemos de predicar tu palabra. Yo te ruego que todos los que estamos aquí seamos conscientes, mi Señor, y esto quede como un memorial, Señor, en la eternidad, de que un día
en el cual escuchamos tu palabra, en el cual escuchamos que teníamos que venir al arrepentimiento, en el cual somos invitados a creer en tu nombre, a dejar todo lo que nos estorbaba, a dejar todas las tradiciones, a dejar todo y venir a ti, Señor. De dejar toda la miseria y la inmundicia que nos ataba a este mundo y poder ser libres en tu nombre. Padre, bendice a mis hermanos que se van a bautizar, mis hermanas. Vivifica su mente y su corazón. Esto es un acto público de fe, mi Señor, que tú nos mandaste en tu palabra y lo leímos hace unos minutos. Y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, mi Señor, por favor, bendícenos en esta tarde, Señor. Sea tu gracia en nosotros. Gracias por todos mis hermanos congregados. Gracias por todos los miembros de tu iglesia. Gracias por las personas que están invitadas y extendieron esa invitación. Gracias por sus vidas. Hoy te ruego, mi Señor, que tú transformes sus corazones. Que el testimonio que vamos a presenciar hoy sea algo que marque nuestras vidas por siempre. Padre, te lo ruego. Y por favor, Señor, haz la obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, hermanos, vamos a empezar con los bautismos.